Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 22 de noviembre de 2016. El día de hoy el ministro de Hacienda ha dado unas declaraciones acerca del trámite de la reforma tributaria, tratando de reducir un poco las especulaciones acerca de los productos que serían gravados con el IVA y cuáles no. También el día de ayer declaró que esperaba que la propuesta estuviera lista ya para la próxima semana, en la que esperaba que comenzaran los debates en las respectivas comisiones de la Cámara y del Senado. Recuerden que esta reforma tiene la imperiosa necesidad de cumplir con 4 debates, cada uno de estos en las comisiones respectivas de Cámara y Senado, y luego en las plenarias de cada una de estas corporaciones. Seguimos esperando que al 30 de diciembre se pueda tener al menos una reforma tributaria que le dé un poco de vida o de aliento a las finanzas públicas por al menos 2 años, para posteriormente nuevamente estar hablando de un nuevo ajuste fiscal. Con relación a temas corporativos, interesante el plazo que se le ha dado a Cor Magdalena hasta el 16 de diciembre para que se acredite el cierre financiero de las obras de navegabilidad del río Magdalena. Recuerden que esto es el proyecto Navelena, o de esa compañía Navelena, que es propiedad de Odebrecht, y que el día de ayer Odebrecht había ya tenido un revés en Perú, teniendo en cuenta que le habían declarado la caducidad de un importante contrato de transporte de gas. Con relación a Colombia, muy interesante también lo que ha venido ocurriendo por parte del propietario de GNB Sudameris, Jaime Gilinski, quien supuestamente recientemente había incrementado su participación en la entidad Sabadell, una banca española, hasta niveles del 7.5%, y que se había convertido en su principal inversionista. Pues se ha conocido que recientemente realizó una venta del 2,5% de esa participación, y que actualmente habría contratado al Deutsche Bank para encomendarle una operación de venta rápida, así se llama, de un poco más del 2%, casi del 3% de la participación, con lo que Jaime Gilinski solo tendría una participación cercana al 2% en Sabadell posterior a esta venta. Los medios de comunicación reportan que todo esto hace parte de una estrategia pues por su ampliación en los negocios en América Latina. Recuerden las adquisiciones que ha realizado recientemente el GNB Sudamérica. Desde el punto de vista de calificación de riesgo, interesante lo anunciado por parte de Moody's, que ratificaba la calificación equivalente a un triple B. En la escala de Moody's es un Baa2, con perspectiva estable para la compañía empresa de energía de Bogotá. Y esto incorporando la expectativa de una venta del 20% de su principal accionista, que es el Distrito Capital. Considera que los niveles de solvencia de la empresa de energía Bogotá, además pues de todo lo que se conoce acerca de la estabilidad de sus ingresos y el plan estratégico de largo plazo, permitirá sostener esa política de dividendos que ha venido presentando la compañía, y también generando un flujo de caja positivo. También Fitch Ratings, esto es básicamente con términos locales, o la calificación local de Bancoldex, la reafirmó en AAA, tanto lo que es Bancoldex como tal, como su fiduciaria. Y Fitch, en conjunto con BRC Standard & Poor's, ratificaron la máxima calificación local para unos bonos ordinarios Corbanca. Eso es interesante teniendo en cuenta que hace algunos meses era un emisor que generaba mayor rendimiento que el resto de emisores comparables, y pues la semana pasada se conoció ya que continuaba el avance de ese plan de fusión entre Corbanca e Itaú, con la denominación del nuevo presidente, que es un brasileño que ha estado al interior de Itaú por más de 20 años. Y nos ha parecido muy interesante, además pues de la publicación de resultados, que más adelante vamos a ampliar, del tema Bancolombia, el anuncio de que su junta directiva aprobó la emisión de 350.000 millones de pesos en bonos ordinarios para el segundo mercado. Supuestamente la Bolsa de Valores de Colombia había hecho unos ajustes a ese mercado para facilitar la emisión de compañías que no son tan reconocidas, pero al parecer son las compañías tradicionales las que podrían como aprovechar más este tema del segundo mercado. Recuerden que segundo mercado no es lo mismo que mercado secundario. Segundo mercado es un mercado exclusivo para inversionistas profesionales, y esos tienen unos calificativos especiales desde el punto de vista del patrimonio y el portafolio gestionado. Con relación a América Latina, se conoció que PDVSA hizo pago
de cupones de varios títulos, menos de unos que vencen en el 2035. Son cerca de 146 millones de dólares atrasados. La compañía anunció que va a hacer uso del periodo de gracia de 30 días. Vamos a ver qué va a suceder con este tema, pero pues simplemente es una evidencia más de las dificultades que tiene esta compañía desde el punto de vista de liquidez. Y al mismo tiempo, un portal de internet anunció que el tipo de cambio negro del bolívar, entre comillas, fuerte, alcanzó los 2.000 bolívares por dólar en el mes de octubre. El gobierno venezolano ha entablado una demanda también contra este portal, como ha sido usual contra cualquier portal que haya o que se dedique a publicar al menos esta información de lo que es el tipo de cambio del mercado negro en Venezuela. Esto es simplemente un reflejo más de ese fracaso en la política económica que tiene la administración de Maduro, incluso desde la administración de Hugo Chávez, y pues obviamente es un motivo de preocupación adicional para las compañías colombianas que tienen algún tipo de operación en este mercado. Recuerden la estrategia que han implementado varias de estas, de digamos ya sacar de los balances los activos que tienen en Venezuela y simplemente considerarlo como un tema financiero que aporta en el lado no operacional. Con relación a Brasil, el ministro de Hacienda, Enrique Meireles, realizó una nueva advertencia acerca de la necesidad de que Brasil tenga esta ley de congelamiento del gasto para garantizar que en el año 2024 el gobierno no se vea paralizado por un abultado nivel de endeudamiento. Esto es interesante teniendo en cuenta que la deuda actual del sector público representa cerca del 71% del PIB, esperan que crezca a niveles del 80%, pero que si el gasto no se frena puede superar ya el 100% para el año 2024. Entonces está recordando la necesidad al Parlamento brasileño de que apruebe este control de gasto. Entonces la Cámara ya había sancionado esta ley de control de gasto, pero el gobierno está a la espera de que el Senado realice este mismo o tome esta misma decisión el próximo 13 de diciembre. Con relación pues a otros anuncios, en Brasil el gobierno también se muestra menos optimista para el año 2017. Esa recuperación pues de primer año de crecimiento positivo que se tenía calculado en cerca del 1.6% fue revisada a niveles del 1% y para este año ha nuevamente revisado a la baja su pronóstico, una mayor contracción de la estimada el día de ayer, pasando del 3% de contracción al 3,5%. De todas maneras, el gobierno aparentemente está en el lado positivo, como es usual con todos los gobiernos, pues el Fondo Monetario Internacional considera que el crecimiento brasileño del próximo año solo será de medio punto porcentual, no del 1 punto porcentual donde lo revisó recientemente la administración de Michel Temer. Con relación a los Estados Unidos, el día de ayer se conoció un video publicado por Donald Trump donde anunciaba cuáles serían sus primeras medidas apenas se posesione. Recuerden que la posesión es el próximo 20 de enero. Y lo primero que van a anunciar será declarar la exclusión formal o la salida formal de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Es un acuerdo de libre comercio que agrupaba a 12 países donde no estaba China. Japón ya manifestó que si esto llega a ser así, este acuerdo de libre comercio pierde sentido y pues Barack Obama había manifestado durante el fin de semana en una reunión en Lima que la política de los Estados Unidos frente a América Latina no iba a cambiar, pero efectivamente este tema del reversazo en lo que es este acuerdo de cooperación económica es una muestra que efectivamente sí hay promesas de campaña que va a intentar llevar a la realidad. Entonces Donald Trump lo que busca aparentemente es firmar acuerdos bilaterales, digamos que con Colombia ya tiene a uno, pero pues con otros países de la región no, que garanticen pues una generación de empleo al interior de los Estados Unidos. Consideraba que ese acuerdo transpacífico de cooperación económica no iba a ayudar en este objetivo. La otra iniciativa que tiene Donald Trump es cancelar algunas restricciones a la producción de energía vía petróleo de esquisto y carbón limpio. Considera que con esto se van a generar millones de empleos con alta remuneración, lo cual es bien interesante teniendo en cuenta que este sector minero es más intensivo en capital que en mano de obra frente a otros sectores, entonces es bien interesante este tipo de aseveración. Y con relación al tema de los trabajadores inmigrantes, le solicitará
al Departamento de Trabajo una revisión exhaustiva del programa de visas para inmigrantes, teniendo en cuenta que Donald Trump considera que se han producido algunos abusos en este programa, y esto pues está también de la mano de su designación reciente del fiscal general Jeff Sessions, quien era o quien es claramente un abogado con unas posturas bien fuertes acerca de lo que es la inmigración. Lo interesante es que esta inmigración con mano de obra muy capacitada es la que le ha permitido a los Estados Unidos ser el líder mundial en el sector de tecnología y tener empresas innovadoras, lo cual pues este tipo de reversazos podrían incluso minar la intención que tiene Donald Trump de generar empleos en los Estados Unidos. Entonces, bien interesante estos primeros anuncios que está dando Donald Trump para dinamizar su economía. De todas maneras, hay que tener cuidado con los impactos de mediano y de largo plazo. Recuerden que en el corto plazo el mercado está muy contento con las expectativas que serían los planes fiscales en el tema de infraestructura. Y con relación a esto, Stanley Fischer, vicepresidente de la Reserva Federal, afirmó que las políticas fiscales impulsarán la productividad, incrementarán el crecimiento potencial de los Estados Unidos y le harán más fácil la tarea a la Reserva Federal para alcanzar los objetivos de largo plazo. Recuerden que son dos objetivos. Primero, una tasa de desempleo, que es donde ya está actualmente, en niveles del 5% o levemente por debajo de ese nivel, y una tasa de inflación que es del 2%, en el largo plazo actualmente está en niveles del 1,5%. Entonces, hay un tema acá de corto plazo que está generando algo de preocupación, y es el fortalecimiento del dólar. Recuerden que el año pasado el fortalecimiento del dólar estaba generando una reducción en los precios de importados para los Estados Unidos, y pues esto también fue tema analizado por parte del vicepresidente de la Reserva Federal. Considera que en este momento ese fortalecimiento del dólar espera que no tenga, o más bien desea que no tenga un efecto negativo en el empleo, y si es así, si no hay un efecto negativo en el empleo, la Reserva Federal continuará con su plan de hacer ajustes en la tasa de referencia. Con relación a Europa, el presidente del Banco Central Europeo y un miembro de esta entidad se han pronunciado básicamente con relación a lo que sería ese programa de compra de activos que están implementando actualmente, y considera que el fin del programa no ha llegado aún. Considera que es necesario mantenerlo para garantizar que la inflación cumpla esos objetivos también del 2%. Recuerden que el mercado considera que la inflación estará en niveles del 1% para inicios del próximo año. Actualmente o en meses recientes alcanzaron a estar muy cerca al 0%. Y el gobernador del Banco Central de Francia, representante en el Banco Central Europeo, afirmó que en las próximas reuniones de esta entidad tendrá que tenerse un acercamiento un poco más pragmático sobre lo que son lo que sería la política monetaria posterior a marzo de 2017. Recuerden que esa fecha, marzo de 2017, es importante teniendo en cuenta que es el punto donde podría haber una inflexión en la política de estímulo monetario del Banco Central Europeo. Hay especulaciones, a pesar de estas declaraciones de Mario Draghi, de este miembro del Banco Central Europeo, de que podría haber algún tipo de moderación en las compras de títulos. Con relación a los indicadores económicos para el día de hoy, pues hay algunas cifras en Estados Unidos como lo son las ventas de vivienda usada. Recuerden que este indicador se ha debilitado un poco recientemente ante la ausencia de oferta de unidades en el mercado, lo cual en la semana pasada vimos una reacción muy positiva de la construcción de viviendas nuevas. Entonces, este será un indicador que estará el día de hoy. El mercado espera estabilidad en el mismo. También para Colombia, ya quedó confirmado que el dato de crecimiento será publicado el 25 de noviembre, donde hay una expectativa moderada del 1,5%. Consideramos que una sorpresa por debajo del 1% en este caso haría incluso que el Banco de la República considere la posibilidad de reducir tasa. No quiere decir que lo vaya a hacer, pero seguramente ya va a empezar a generar algo de división al interior de la entidad. Y con relación a los mercados accionarios, hoy un mapa predominantemente positivo. No se dejen desviar por lo que sucedió en México, teniendo en cuenta que ayer estaba en feriado y que esta cifra, pues ese mapa rojo de México, corresponde básicamente a lo que fue el cierre del viernes pasado. En Japón el índice mantuvo su alza por quinta sesión consecutiva, aunque de una manera moderada, a pesar de ese terremoto que se presentó el día de ayer y la alerta de tsunami que se materializó, pero fue relativamente moderada.
En China, las acciones también continuaron valorizándose, están en máximos de casi 11 o 12 meses, están impulsadas como ha sucedido en Europa y en Estados Unidos por el sector financiero y el sector energético. Y con relación a los Estados Unidos, los índices de referencia alcanzaron por primera vez desde el 1999 máximos históricos simultáneos. Estamos hablando del Standard & Poor's, del Dow Jones, del Nasdaq y del Russell 2000. También ayer tuvimos un avance muy importante y positivo de lo que fue Facebook, con una valorización cercana al 4%. En Brasil también tuvimos una dinámica muy positiva. Ayer hubo un anuncio destacado del Banco do Brasil en el que esperaba reducir su fuerza laboral cerca de 18.000 empleos, reducir también el número de sucursales abiertas en cerca de 400, y el mercado pues recibió esto de manera muy positiva, generando una fuerte valorización de esta entidad y también impulsando el índice Bovespa en cerca de un 2%. Entonces, interesante ver aquí que pues los mercados accionarios ayer manifestábamos que teníamos una jornada relativamente tranquila, que el mercado estaba asimilando qué planes que había expuesto Donald Trump en su campaña iba a implementar realmente. Tuvimos la publicación de ese video, los cuales pues pueden ser unos anuncios no tan positivos, confirmando algunos planes de campaña, pero todavía el mercado muy a la expectativa de lo que sería, digamos, unas medidas un poco más agresivas por parte de esta administración, y hoy pues mantenemos esa dinámica relativamente positiva en todos los mercados. Entonces, interesante ver aquí, parte de esa dinámica estaba influenciada por un avance del mercado petrolero que ha impactado de manera relativamente positiva a los mercados emergentes, pero digamos que en términos generales hay que mantener cierta cautela. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Un mercado que va a empezar a tener harta volatilidad la próxima semana, cuando se empiecen a presentar varios eventos del cual el mercado pues ya está empezando a especular. Esta fuerte valorización en los mercados accionarios tiene que ver con la fuerte recuperación que está presentando hoy el mercado de bonos soberanos, sobre todo en Europa, valorizaciones superiores a 10 puntos básicos. Los inversionistas están bien optimistas de que el 8 de diciembre la reunión del Banco Central Europeo muy seguramente se amplíe esas medidas de expansión cuantitativa hasta el mes de marzo. Pero les recuerdo que el 30 de noviembre pues se va a llevar a cabo la reunión por parte de la OPEP, donde posiblemente se llegue a un acuerdo de cuotas de producción de petróleo. El 4 de diciembre el referendo en Italia, el 8 de diciembre la reunión del Banco Central Europeo y el 13 y 14 de diciembre la reunión de la Reserva Federal. Por esta razón, pues a partir de la próxima semana podríamos experimentar una fuerte volatilidad en los diferentes mercados por estas noticias. Mientras tanto, pues aprovechar este buen comportamiento del mercado accionario que estaba favoreciendo a los mercados desarrollados, pero esta mañana, gracias a esos números presentados o conocidos en China, pues estaba viendo algo de flujo que volvía a entrar a mercados emergentes. Los índices accionarios, como lo mencionó Daniel anteriormente, estaban alcanzando máximos históricos de manera simultánea. El Deutsche Bank también se sumó a estas predicciones de incremento sobre el Standard & Poor's. Recuerdo nuestra visión positiva sobre el mismo. Fíjense ustedes que ya esta mañana los futuros estaban alcanzando o estaban atacando la zona de los 2.200 puntos, una zona de resistencia supremamente importante. Esa visión continuará siendo positiva mientras se respete la zona soporte de los 2.100 puntos. Muy importante también destacar que en la encuesta de Fedesarrollo, que fue conocida el día de ayer, la mayoría de los analistas, mantienen una expectativa negativa de comportamiento sobre el índice Colcap para el corto plazo. Y eso va en línea con lo que hemos venido presentando o con lo que hemos venido mejor observando en los flujos de inversión, obviamente que viene saliendo de mercados emergentes y está entrando o está retornando fuertemente a mercados desarrollados, principalmente el de Estados Unidos.
Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este tuvo una ligera recuperación en la jornada anterior con un avance de 0,42%. El índice continúa el rebote presentado en las últimas jornadas de la parte baja del canal alcista que hemos visto durante casi más de medio año. Se cerró en los 1.312 puntos y vemos que podría ubicarse dentro del rango propuesto por nosotros entre los 1.300 y los 1.320 puntos. La acción con el desempeño más favorable fue Ecopetrol, con una variación positiva de 2,73%. La acción tuvo un desempeño bastante bueno, a pesar de haber presentado una señal de una tendencia negativa en la anterior semana. Esto producto de la volatilidad en los precios del petróleo previos a la reunión de la OPEP para finales de este mes. Y la acción con el desempeño más bajo fue Avianca, con un retroceso de 1,62%. La acción se mantiene, sin embargo, con esta tendencia alcista que fue anunciada para inicios del mes, y este movimiento creemos fue solamente una corrección a la baja y recordamos el nivel objetivo en los 3.500 pesos. Daniel. Gracias, Natalia. Con relación a los fundamentales de la jornada, tenemos 4 informaciones. La primera de ellas tiene que ver con un plan de inversiones de Ecopetrol para el 2017, en línea con lo que estaba esperado. Lo interesante para ver es que este plan, cercano a 3.5 billones de dólares, más o menos 11 billones de pesos, estaría plenamente financiado por la generación de flujo de caja de la compañía, que espera un EBITDA cercano a 20 billones para el año 2017. Esto también lo que está pretendiendo es reducir el apalancamiento de Ecopetrol, con lo cual espera que de manera autónoma sea suficiente para tener un nivel de calificación grado de inversión. Si bien es cierto, hoy Ecopetrol tiene grado de inversión, lo tiene básicamente por el apoyo que le da su mayor inversionista, que es el gobierno colombiano, que de acuerdo a las calificadoras le da como una ganancia de 2 niveles frente a la calificación real de la compañía. Es decir, que si ustedes observan y evaluaran las métricas de Ecopetrol de manera independiente, no sería grado de inversión, y uno de los proyectos que tiene la actual administración es que de manera autónoma, sin necesidad de ese apoyo del gobierno, pueda tener este nivel de calificación. Por otro lado, interesante ver que la mayoría de esta inversión en el año 2017 va a estar destinada a lo que es exploración y producción, diferente a lo que sucedió en el año 2016. Recuerden que en el año 2016 estaban en toda la fase final de implementación o de arranque de lo que fue la refinería de Cartagena, y esto implicaba importantes inversiones. Entonces, en términos generales, lo que estamos observando acá es que esas inversiones que durante este año se hicieron en el tema de refinación, el próximo año ya van a estar destinadas completamente a lo que es el tema de producción y en parte también a exploración. En términos generales, entonces, en estos dos rubros, los incrementos de la inversión son significativos, son equivalentes a un 100% o más, y en términos totales la inversión aumenta en 17%, equivalente a unos 500 millones de dólares. La mayoría de la inversión va a ser realizada en Colombia, donde ellos ya saben o han identificado que hay petróleo, es por eso que 95% se hace ahí, solamente un 5% se va a realizar en el exterior. Tengan en cuenta que para Ecopetrol la producción esperada para el año 2017 estará también muy cerca del promedio esperado para este año, 715.000 barriles, y esto pues estaría alineado con un nivel de precios de petróleo cercano a los $50 el barril para el próximo año. Y la producción esperada para el año 2020 que tiene Ecopetrol estaría en el rango de 760.000 a 830.000 barriles. Hace cerca de un mes y medio realizaron una presentación para inversionistas en que la compañía ya estaba siendo muy clara, dejando de lado ese objetivo del 1.000.000 de barriles para el año 2020. Esta es una meta un poco más real. De todas maneras, consideramos que ese precio de petróleo de largo plazo, equivalente a $75, puede ser un poco optimista, pero menos optimista de lo que tenía previamente la compañía. El otro anuncio tiene que ver con Celsia, en el que está adquiriendo un crédito probablemente para pagar otra obligación de corto plazo. Es un crédito por cerca de 360 millones de dólares, con lo que obviamente disminuirá esas necesidades de corto plazo y ampliará el plazo o el vencimiento de la deuda de la compañía. Lo del bono del segundo mercado Bancolombia ya lo mencionamos, es un poco
interesante tener en cuenta que un emisor tradicional que ya cuenta con calificaciones de riesgo, pues estaría incursionando en este mercado o en este segundo mercado para hacer una emisión por 350.000 millones de pesos. Y con relación a Bancolombia, tenemos la presentación de sus resultados financieros. Actualmente se encuentra la compañía realizando esa conferencia de prensa, pero podemos anticipar lo siguiente. Primero, el nivel de ingresos por intereses creció de manera importante, 45% tercer trimestre 2016, tercer trimestre 2015. Esto básicamente impulsado por lo que fue la cartera comercial con un crecimiento del 47%. Las otras carteras también crecieron de manera importante, pero lo hacen a una menor velocidad, el consumo a un 36%, el hipotecario al 31% y la cartera de leasing como tal creciendo a niveles del 40%. Por otro lado, tenemos que los egresos de intereses crecen más que las carteras, cerca del 51%. Recuerden lo que actualmente están prefiriendo los inversionistas. En vez de dejar su dinero en las cuentas de ahorro, están buscando certificados de depósito que están pagando unas tasas atractivas actualmente, teniendo la tasa de referencia que tiene el Banco de la República en niveles del 7,75 y los altos niveles de inflación que ya vienen corrigiéndose. Entonces, ese vuelco de los inversionistas, o más bien de los ahorradores, a los CDTs, pues continúa generando presiones en lo que son los pagos o los gastos de intereses que tiene la entidad, pero a diferencia de los anteriores trimestres, ese desbalance que se estaba presentando entre incremento de egresos por intereses y de ingresos por los mismos se está reduciendo, es decir que en medio de todo no es una noticia tan negativa como lo fue en los anteriores periodos. Lo que sí puede ser motivo de preocupación es lo que estamos viendo con relación a las provisiones. El año pasado se mencionaba un incremento importante de provisiones por hechos muy puntuales, algunos importantes compañías estaban con serios problemas, fue el caso de Conalvías y eso era lo que había manifestado Bancolombia como razón fundamental para explicar ese incremento de provisiones. Pero lo que está sucediendo ya posterior a este evento, pero lo que estamos observando con relación a las provisiones es que están incrementándose a pesar de que ya no hay eventos puntuales y esto es un poco más preocupante. Esto está más relacionado con la dinámica económica en Colombia, una fuerte desaceleración, eventualmente compañías pequeñas entrando en periodos de reestructuración o en fases de reestructuración y esto pues si bien es cierto no genera anuncios mediáticos porque no es una compañía reconocida, sí desde el punto de vista del agregado está manteniendo una tendencia claramente negativa. Ustedes observan aquí que las provisiones, a pesar de que ya el año pasado se habían incrementado, este año continúan con esa tendencia, 60% de incremento de niveles inferiores a 500.000 millones en el tercer trimestre de 2015 a casi 800.000 millones en el tercer trimestre del 2016. Este tema de provisiones es como el lunar dentro de estas publicaciones de resultados y es una de las razones por las cuales no le vamos a dar una lectura positiva a Bancolombia. Tenemos actualmente una lectura neutral, incluso con algunos pisos un poco negativos y la acción pues en las últimas semanas ha tenido algún retroceso que podríamos estar identificando alineados con esta publicación de resultados. De todas maneras, cuando ustedes empiezan a hacer la discriminación de aquí en adelante, los ingresos después de provisiones crecen de manera importante, cerca del 35%. En la parte que es diferente a intereses por parte de Bancolombia, lo que son los ingresos de comisiones, servicios y otros ingresos operacionales también han tenido avances razonablemente positivos del 17% y más aún importante ha sido como una eficiencia operacional que están mostrando, pues los ingresos operacionales distinto a lo que hablamos de ingresos por intereses aumentan menos que los ingresos diferentes a intereses, es decir, este aumento de los ingresos operacionales es del 12% mientras que el ingreso es del 17% y con eso la utilidad antes de impuestos tiene un fuerte incremento del 66%. Hay un tema tributario acá en Bancolombia que pues el año pasado le sirvió para hacer una eficiencia y una reducción importante en lo que eran las provisiones de impuestos. Como ustedes pueden ver, solo en un trimestre, en el tercer trimestre del año pasado, la provisión de impuestos fue de 94.000 millones de pesos. Esto es un nivel muy bajo y fue beneficiado básicamente por la manera como contabilizaban los pasivos, que los pasaban a pesos y el tema cambiario pues en ese momento le generaba un fuerte incremento y de esta había una pérdida entre comillas, con lo cual pues podían bajar de manera importante el pago de impuestos. Este año no se ha presentado en la misma magnitud y
el tema de impuestos, pues incluso ha registrado algo de reversión frente a la estrategia del año pasado y por eso hay un crecimiento importante. Entonces, teniendo en cuenta todos estos efectos de manejos contables en la parte tributaria, la inflación neta aumenta cerca de niveles del 11%. No es negativo, en términos generales uno observa el tema operacional de Bancolombia y lo ve, digamos, con agrado, como ha venido evolucionando, pero el lunar que manifestábamos nosotros era ese crecimiento ya inercial de las provisiones, y teniendo en cuenta de la desaceleración de la economía colombiana, no creemos que esto vaya a cambiar de manera sustancial. Esto va a ser más bien algo continuo en los próximos trimestres, y dependerá, por supuesto, de que Bancolombia pueda continuar mostrando esas mejoras de tipo operacional que presentaron en el tercer trimestre de 2016. Entonces, nuestra lectura es neutral, aunque vemos desde el lado de las provisiones algo de preocupación, y por eso damos un leve sesgo negativo. Vamos a estar muy pendientes de lo que se menciona en la rueda o en la conferencia para ampliar esta información. Con relación a lo que es el calendario de publicación de resultados, recuerden pues que ayer fue Bancolombia, hoy será Cementos Argos, Odinsa, mañana será Grupo Argos y el día jueves Grupo Sura y ETB, es decir, es una semana muy importante desde el punto de vista de publicación de resultados en Colombia. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Por segunda jornada consecutiva vemos las monedas emergentes y otras monedas ganándole terreno al dólar, favorecidas por el buen comportamiento del petróleo y otras materias primas, principalmente el cobre, que continúa alcanzando máximos históricos, y las posiciones netas entre opciones y futuros continúan aumentando en el mercado de Chicago. Las monedas que más se destacan en desempeño positivo la mañana de hoy es el rand de Sudáfrica, nuevamente el peso mexicano y el won de Corea, las tres monedas ganando cerca del 1% hasta ahora de la mañana. Y el índice de XY se mantiene respetando una zona de resistencia sobre los 101 puntos. En esa misma línea de ideas, el día de ayer a media jornada, nuestro indicador señaló un cambio de tendencia en el tipo de cambio. Les recuerdo el precio objetivo que teníamos de manera inicial, los 3.150 pesos, y ahora nuestra visión ha cambiado de manera temporal a neutral. Obviamente muy atentos a la expectativa o a la reunión de los miembros de la PEP para el 30 de noviembre. El tipo de cambio debería favorecerse durante estas jornadas, tratando de ir a buscar esa zona de soporte de 3.100 pesos, y mientras que llegamos al 30 de noviembre, seguramente vamos a entrar en un mercado que va a estar en ese rango entre 3.100 y 3.150. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, fíjense ustedes lo más importante para destacar: el buen desempeño de las acciones que tienen que ver con este commodity, también las acciones que tienen que ver con el sector de minería estaban resaltando hoy su comportamiento en las diferentes bolsas mundiales, y de hecho estos dos sectores eran los que estaban jalonando las acciones hacia números verdes. Sin embargo, pues después de darse el vencimiento del contrato del mes de diciembre, que les recuerdo el día de ayer se había incrementado en cerca de 3%, esta mañana estamos viendo un precio del crudo que se está manteniendo y respetando una zona de los $49 el barril, y les recuerdo, esto tiene que ver con varias posiciones largas que se habían tomado durante la semana anterior y están apostándole a un precio objetivo sobre $50 el barril, lo que se está observando esta mañana después de la apertura del nuevo contrato con vencimiento a enero. Es una toma de posiciones, de utilidades generalizada en el mercado. Algo para destacar, pues esta madrugada, después de la reunión informal que habían sostenido varios miembros de la PEP, el miembro de Nigeria dijo de manera abierta que esas conversaciones pues habían finalizado en buen término, y muy seguramente sí van a concretar ese acuerdo en la reunión de la próxima semana. Bueno, gracias Agustín. Con relación a los mercados de bonos, ustedes observan que al igual que el de renta variable, hoy estamos viendo algo de valorizaciones en Europa, básicamente fundamentado en declaraciones de algunos miembros del Banco Central, como el presidente, de que era necesario mantener los estímulos monetarios. Recuerden esas especulaciones de que a partir de marzo de 2017 algunos mencionaban la posibilidad de reducir
esas compras de bonos, pero pues digamos que las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo podrían suponer que esto no sería así, teniendo en cuenta que tienen que garantizar que el objetivo inflacionario se va a alcanzar a niveles del 2% y actualmente la inflación en Europa es muy baja. De todas maneras, esto daba algo como de diferencia frente a lo que es la seguridad o la certidumbre que aparentemente muestra el mercado con relación a la Reserva Federal de que incrementará la tasa en diciembre. Si ustedes observan, la probabilidad que estamos asignando, o que estamos más bien nosotros trayendo acá, que está asignando el mercado de incremento de tasa en diciembre ya es del 100%. Esto es bien inusual, teniendo en cuenta que estos son temas de probabilidad y pues en temas de probabilidad pues decir 100% no es lo acostumbrado. Entonces estas divergencias han generado fuertes valorizaciones en lo que es Europa, cerca de 10 puntos básicos en las tasas de los bonos italianos, en Portugal, España, que es básicamente considerados como la periferia europea. De todas maneras el resto de bonos europeos también se están valorizando y en los Estados Unidos estamos registrando algo de corrección hoy en las tasas de negociación, frente pues a que ayer se mantuvieron en niveles extraordinariamente altos. Entonces, importante tener aquí en cuenta, hoy tenemos dos emisiones en Estados Unidos, uno de títulos tasa flotante y otro de títulos con cupón fijo a 5 años, cerca de 30 billones de dólares de emisión. Frente a esto, recuerden lo que han venido haciendo los inversionistas en la última semana, esas liquidaciones importantes en mercados emergentes, tanto en acciones, 5.4 billones de dólares, es una de las mayores liquidaciones en acciones de los últimos 14 meses para una sola semana, y en mercados de renta fija también emergentes, liquidaciones de 6.6 billones, la máxima liquidación desde que existen registros en términos semanales, pero han realizado compras sobre todo en lo que son títulos indexados en la inflación en Estados Unidos. Es una de las mayores compras también en términos semanales por cerca de 800 millones de dólares, que son los que tenemos acá como tasa flotante, emisiones a 13 billones. Entonces hoy muy probablemente esa emisión de tasa flotante en Estados Unidos será muy demandada, mientras que la de tasa fija no tanto, teniendo en cuenta pues lo que ha venido sucediendo en los mercados en las últimas semanas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Philip. Buenos días a todos. En el tema TES, de la mano con la tranquilidad que presentaron los tesoros del día de ayer y la que están presentando al parecer en el día de hoy, los TES ya tocaron la zona ideal de corto del 7.33, no duraron mucho, fueron muy pocas operaciones y se devolvió hasta el 7.37 enseguida. Cabe resaltar que seguimos pensando que podemos mantener cortos en esta zona del 7.33-7.30 con objetivos 7.45 y nuestro objetivo de mediano plazo que es el 7.64. Estas jornadas de cierres de cortos y que son más favorables al mercado, en las cuales se pueden animar algunos agentes a comprar, son ideales para ejercer ventas en los suburbios del 24. Recordemos que sigue todavía la presión en los mercados emergentes, igual hay días de tranquilidad como el de hoy, pero esta presión seguirá y seguimos manteniendo los ojos puestos en la reforma tributaria, como bien lo dijo Daniel. No tenemos claridad aún sobre si va a pasar o no y qué clase de reforma tributaria va a pasar. Entonces, por el momento, seguimos manteniendo nuestra recomendación de venta en estos niveles entre el 33 y el 30. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.